Emociónate en W Deportes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Debate W Deportes. Aquí estamos con mucho gusto a través de nuestro Facebook Live y también, por supuesto, a través de W Deportes en el 730 de AM. Hoy con el presidente de la Liga BBVA, Mikel Arriola, junto a Beto Bernard, Felipe Morales, Juan Carlos Zúñiga les saluda con mucho gusto para platicar, por supuesto, de varios temas de esta nueva administración que tendrá el fútbol mexicano. Mikel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en este debate de W Deportes. Bienvenido también a la Liga BBVA y mi primer pregunta sería para ti, Mikel. ¿Cómo encuentras la liga? ¿En qué estatus te la ha dejado Enrique Bonilla, al cual pues tenemos mucho tiempo de conocer desde la división del ascenso? ¿Cómo está el fútbol mexicano? ¿Cómo lo ves tú de cara al 2021 después de venir de un 2020 complejo, ¿no? Tema de pandemia, suspensión del primer semestre del año, se alcanzó a jugar el Guardianes, ahora arranca el Guardianes 2021, pero bueno, sigue esa incertidumbre, ¿no? De saber hacia dónde va pues el país, la pandemia y por supuesto el deporte. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Felipe, Alberto. Buenas noches. Mira, yo creo que la pregunta que me haces es muy relevante porque implica también una tesis mía de llegada, ¿no? Los números que tiene hoy la Liga MX, pues son motivo de orgullo. Muchas veces nos concentramos en los temas recurrentes, a veces cíclicos, respecto de las debilidades del fútbol mexicano, de dónde vemos los defectos. Pero bueno, yo ya al día de hoy ya he recorrido 4 clubes y lo que he visto primero es que en términos comparativos con el mundo, es una liga que ha evolucionado en términos positivos. Traemos un ritmo de crecimiento del 5% al año en valor, pero somos una liga que vale 1,900 millones de dólares. Somos una liga que en valor estamos en el número 10 de las ligas en el mundo. Somos una liga que en términos de asistencia a los estadios estamos en el número 6 con casi 24,000 aficionados en promedio. Somos una liga que explica el punto 6 del Producto Interno Bruto en nuestro país. Yo no veo muchas industrias en nuestra economía que solitas, paradas solitas, expliquen casi un punto el PIB mexicano. Explicamos también 25,000 empleos entre directos e indirectos. Entonces veo yo una liga robusta, pero además, Juan Carlos, la liga tiene una capacidad ya instalada y probada de organizar más o menos 500 partidos por semestre. Eso ya lo quisieran en Argentina, por ejemplo, ya lo quisieran en Chile. Yo lo que veo es que somos muy predecibles, al grado que fuimos resilientes al COVID, que nos ha pegado más o menos en un orden de 1,400 millones de pesos el boquete. Ese es un boquete neto real de lo que han perdido los equipos. Tenemos capacidad hoy de llevar a cabo una liga permanente en los términos que la gente la conoce, en 3 divisiones, que es Liga MX femenil y también expansión. Con todo y COVID, con protocolos muy certeros, no se nos ha caído la operación derivado de contagios. Hemos tenido que reprogramar algunos partidos, pero ha sido la excepción. Entonces, ¿cómo veo yo también esa operación para el 2021? Si mantenemos estos protocolos, ciertamente vamos a poder transitar el 2021, que va a ser un año de ajuste, no solamente para el fútbol, sino para toda la economía. Hola, Miki, te saluda Alberto Bernard. Te quiero hacer primero una rápida, que me puedes contestar con una sonrisa o con algún gesto. ¿Dónde hay más patadas? ¿En el fútbol, en lo que has llegado, o en la política? Yo creo que en la política. y la segunda que te quería hacer es, el fútbol mexicano de repente parecería que todo es malo. Hay una serie de críticas de que esto, el otro. Cuando se habla de un trabajo, de una inversión importante, claro que hay cosas por mejorar, porque eso me queda claro que todo en todo aspecto de la vida se puede dar. Pero yo te quería preguntar a ti, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo cambió tu visión cuando estabas hace un tiempo en la política y veías el fútbol mexicano, y hoy que entras, ¿qué cambió en tu perspectiva de la Liga MX?
Mira, yo traía ya una percepción muy positiva, porque yo cuando estuve en la COFEPRIS, incluso llegando 2011, se acordarán, se generó el tema de suspensión de algunos jugadores de la selección por el tema del clenbuterol. Mi par en ese momento, con la persona que yo platicaba, pues era Decio de María. Y entonces empecé a transitar bien con la liga, porque incluso llegamos en un transcurso de 3 años a lo que no había llegado ninguna liga en términos de clenbuterol, en este caso, con la WADA. Lo que logramos entre COFEPRIS, Liga y WADA fue determinar pues, una especie de velocímetro de dónde había ingesta de carne asociada con clenbuterol y dónde se te disparaba. Entonces, perdón que sea tan específico en esa anécdota, pero yo vi que había estructura, yo vi que había un buen management y un buen manejo en la liga, y también como aficionado recurrente a los estadios, pues yo veía una liga bien armada y sobre todo comparativo, en términos comparativos, pues con el pasado. Cuando yo fui niño eso no necesariamente pasaba. Nos tocó Alberto, a nosotros que somos muy ciertamente, salvo algunas excepciones de la misma generación, nos tocó pues no ir al Mundial de Italia 90, por ejemplo, por haber sido castigados. Ese tipo de cosas ciertamente ya no suceden y yo desde afuera lo veía positivo. Miquel, saludos de Felipe Morales, buenas noches, qué gusto estar otra vez contigo. Ya has tenido toma de contacto, hoy te vimos en la Noria, por ejemplo, visitando campamentos, estando en el día a día, en actos presenciales. ¿Cuáles son tus sensaciones en términos de infraestructura? Supongo las conocías desde arriba y desde afuera, hoy ya desde adentro y desde cerca. ¿Qué sensaciones te deja? Esa es una. Y dos, se viven tiempos de Copa Libertadores, ayer veíamos a Boca, antier a River, se abrió otra vez el compás de la conversación en torno a cuándo volverá México, y yo te lo preguntaba, son un producto rico, son un producto atractivo, que lo quiere el norte y lo quiere el sur. ¿Qué tan cerca ves a los equipos mexicanos volviendo a este torneo internacional sudamericano? Pues muchas gracias, Felipe. Yo creo que después de estos 4 días que estuve en 4 instituciones, Monterrey, Tigres, Necaxa y Cruz Azul, yo creo que también con esa te puedo contestar la segunda. ¿Por qué? Porque tú llegas al Barrial en Monterrey, por cierto, hacía muchísimo frío. Sí. Vimos una instalación de un equipo que está en expansión en términos de generación de jugadores. Vemos una capacidad para recibir a esas fuerzas básicas de todos los estados de la República y tenerlos activos de manera permanente. Una capacidad de generar un equipo femenil. Luego Tigres. Bueno, ustedes conocen también el gran esfuerzo que hizo Rayados con el nuevo estadio, que es comparable con cualquier estadio del mundo. Dudo que haya algo parecido en el cono sur. En el caso de Tigres, pues un equipo que si tú constriñes en títulos los últimos 10 años, pues es el primero o segundo más ganador de títulos, incluidos títulos internacionales. Luego Necaxa, un equipo robusto en términos de funcionamiento, que enfrenta muchos retos, sobre todo ahora en COVID, de reducción de ingreso. Y bueno, Cruz Azul es un equipo que tiene una imagen nacional, algunos dicen segundo, algunos dicen tercero, pero el peso específico que tiene el fútbol mexicano, el Cruz Azul, pues se refleja en sus instalaciones. Han tenido ciertamente retos en términos administrativos, pero extra fútbol. Hoy Cruz Azul sigue siendo Cruz Azul, sigue generando gasto, inversión en jugadores, sigue siendo un referente. Tuvo un cierre de temporada muy difícil. Cuando yo llegué, ellos estaban viviendo tiempos muy difíciles y afortunadamente están saliendo adelante. ¿Y qué pasa entonces en lo internacional?
que creo que es otro acento positivo del fútbol mexicano. Pues creo que nosotros somos ya muy atractivos, tanto para el norte como para el sur, porque nos quiere CONMEBOL y nos quiere CONCACAF. Entonces yo te diría, sí hay que seguir insistiendo en la internacionalización, insistiendo en que es una buena idea llevar equipos mexicanos afuera y también insistiendo, sobre todo en el caso de la Libertadores, hoy lo platicamos con la directiva Cruz Azul, que vivió una Copa Libertadores que vivimos todos los mexicanos, pues que haya trato igualitario, Felipe. No es posible que te digan que pues vente aquí, tráeme el dinero, tráeme a tus equipos, que me generan mucho más dinero de patrocinios, pero no vas a ganar, porque no vas a jugar la final en tu casa si te toca eso por derecho futbolístico, ¿no? Entonces, yo en ese sentido estoy muy abierto a cualquier negociación. Miquel, en ese sentido y en lo que te preguntaba Felipe de la internacionalización, ¿cuáles son tus retos como presidente de la Liga BBVA? ¿Cuáles son tus objetivos, Miquel? Desde hace mucho tiempo, desde la época de Decio María, yo recuerdo aquella declaración que él decía y ponía una fecha específica para que terminara la multipropiedad, ¿no? Que a los ojos del mundo no pase en ningún otro lado, ¿no? Así como presumimos esos datos de ser una liga que tiene dinero y que tiene buenas entradas, no podríamos presumir a los ojos del mundo que somos una liga que no tiene ascenso, que no tiene descenso, que tiene multipropiedad. Es decir, esos puntos los vas a limar, Miquel, no te vas a meter en ese tema. Te da lo mismo que Jesús Martínez tenga 2 equipos, que Alejandro Aragorri tenga 2 equipos o hasta 3 equipos. Lo ves normal en el fútbol mexicano. Apenas hace unos días un periodista allá en Quintana Roo sacaba un artículo, ¿no? Del famoso cártel del gol, de todas estas transacciones que se hacen con representantes, ponía incluso algunos entrenadores. ¿Cómo ves esta parte? Pues esta parte, otra parte del fútbol mexicano que no es la parte feliz, ¿no? Sino es la parte que hay que arreglar. Sin duda, Juan Carlos, yo asumo que esas cosas existen y que esas cosas son cosas que tienen diversas aristas. Y yo insisto en que la solución transversal va a ser crecer en ingresos a partir de un esfuerzo de internacionalización serio, donde abramos la entrada a la inversión, a inversión agresiva, a inversión que en vez de buscar hoy retornos en otras industrias, busque comprar un equipo de fútbol mexicano, que el equipo de fútbol mexicano tenga orden corporativo, control económico como lo habíamos hablado, pero te diría, ¿dónde podemos encontrar el crecimiento serio? Hay un indicador que a mí me parece impresionante. Tenemos 32 millones de mexicanos en Estados Unidos, que son más o menos el 80%, súper fans del fútbol mexicano y que tienen un ingreso per cápita 600 veces mayor al de nosotros y que hoy consumen fútbol mexicano en términos per cápita casi al doble que nosotros. Es decir, un partido en México tiene un coeficiente de asistentes a la transmisión menor que el coeficiente de rating que tiene un partido mexicano en los Estados Unidos. Tenemos grandes pero diferencias. ¿ahí qué números tienen, Miquel? Porque apenas hace unos días yo veía los números de Pumas, de solamente partidos de local tuvieron casi 60 millones de personas en audiencia el torneo pasado. Yo no sé si en Sin Estados duda. Unidos algún equipo llega a los 60 millones de personas de audiencia. O sea, se me hace muy relativo ese planteamiento, ¿no? Es que ahí es injusto calcular por millones, porque aquí somos 124 millones y allá son 30 millones de mexicanos. Entonces no es lineal. Tienes que sacar un coeficiente de rating derivando el per cápita. Entonces, si tú sacas ese coeficiente, yo con gusto les mando el dato, que es de Nielsen también, lo que te concluyes es que un aficionado
al fútbol mexicano en Estados Unidos consume por televisión casi el doble de lo que nosotros consumimos acá. Entonces, digamos que ese tecnicismo dejémoslo atrás, pero ¿cómo yo resolvería, por ejemplo, el tema de la multipropiedad? Pues buscando que haya más inversionistas, porque hoy, desgraciadamente, si tú sales al mercado, no necesariamente vas a poder sustituir la multipropiedad con una decisión racional económica de mercado. Hay que ser mucho más atractivos, mucho más transparentes hacia la inversión. El otro tema del descenso, que es un tema recurrente, tiene que ver también con un tema de control económico, Juan Carlos. Tenemos que saber en tiempo real el ingreso y el gasto de los equipos, porque si eso se nos distorsiona, nos pasa lo de Veracruz, y Veracruz puso en riesgo sistémico a la Liga MX precisamente porque tenía más deudas que ingresos. Entonces, en esta pausa, subrayo pausa del no descenso, tenemos que buscar que en expansión generemos una masa crítica de por lo menos 10 equipos que con méritos futbolísticos puedan ascender, pero también que puedan sostenerse en la primera división sin generarle un riesgo a los demás, en el sentido que no puedan pagar sueldos y que los jugadores digan, yo paro en Veracruz, pero también paran los demás. Eso es lo que yo veo para resolver esta problemática. Miquel, pues bueno, ya que estamos en las preguntas un poco incómodas, pues ahí te va una porque la silla donde estás sentado quema. Esa silla quema. Esa silla está bajo la lupa y bajo el señalamiento constantemente. Y me parece que no te debe de espantar después de tu carrera que has tenido a nivel político, ¿no? Me parece que no te va a espantar. Pero sí te quiero preguntar, ¿cómo maniobrar entre los dueños? ¿Cómo conciliar tantos intereses distintos de los dueños? Porque créemelo, al anterior que estuve en tu silla le costó mucho trabajo eso. Le costó mucho trabajo el mantener la autoridad, aunque se ponga ante los dueños, y le costó mucho mediar también lo que quiere cada uno, lo que necesita cada uno. Pues mira, yo creo que Enrique lo hizo muy bien. Desde luego, pues se llevó desgaste. Como tú dices, esta silla implica tener un desgaste objetivo en el trabajo de todos los días. Pero, Alberto, yo creo que a mí me dieron, bueno, no creo, eso es objetivamente comprobable que el mandato que me dieron a mí es posterior a una búsqueda que se hizo en el mercado de un perfil externo al fútbol. Mi perfil es externo al fútbol, mi perfil no necesariamente es tanto político, sino de políticas públicas. Yo estuve 17 años haciendo políticas públicas en lo tributario, en salud, en la provisión de servicios de salud, en materia de pensiones. Ahí decirte que mi labor de convencimiento será a partir de elementos objetivos. Si conviene centralizar un activo, pues yo tendría que acreditarles a los dueños que si están hoy negociando individualmente ese activo, están dejando de ganar recursos para ser reinvertidos en fuerzas básicas, en mejor espectáculo. Yo tengo esa fórmula que no me ha fallado. Tuve, desde luego, en el Seguro Social, imagínate, un sindicato de 750,000 personas, el segundo más grande de Latinoamérica. He tenido mucha experiencia de negociación con el Congreso de la Unión y bueno, los dueños me dieron un mandato de administrar los activos de la industria y a eso llego. Y en todo caso, si hay alguna posición subjetiva que yo pueda convencer o cambiar con datos, así lo haré y espero ahí eliminarle toda la tensión posible a las decisiones que tengamos que tomar. Miquel, recientemente platicaba yo con Javier Aguirre, bueno, antes de que firmara con Monterrey desde Europa, me decía, la Liga MX no se ve en el viejo continente, pero al mismo tiempo me decía, estamos en el top 10 de ligas, porque así lo ve él, porque me ponía el ejemplo, si traigo al Barcelona al Azteca, es difícil de medir, como si el América va a jugar a Pamplona nevando, es decir, los niveles es difícil de poderles encontrar una métrica, pero
estamos en el top 10, como lo observaba él, y es secundario o prioritario que el fútbol mexicano se vea en el mundo. Bueno, qué buena pregunta. Primero, para la liga, es una gran noticia que se incorpore Javier Aguirre, porque Javier Aguirre ha sido material de exportación, ha sido referente en selección nacional y es un tipo, una formación robusta e integral. Yo creo que hoy estar pensando en competir de manera directa con Europa y tratando de entrar al mercado europeo sería desconocer una realidad que no tiene Europa y no tiene ningún otro país en el mundo más que México. Y ustedes no me dejarán mentir. El principal consumidor de fútbol mexicano es la economía más grande del mundo. Entonces, lo primero es buscar cómo generamos una competición que pueda entrar a ese mercado. Una vez que eso se logre, vamos a subir de dimensión en valor. Hoy somos la 10ª en valor, valemos más o menos $1,000 millones, pero la Premier vale casi $10,000 millones. Y si nos sumamos con el bloque Norteamérica, valemos 1,500, $1,600 millones. Ahí ya somos más fuertes, ahí ya somos más grandes y entonces podríamos pretender ya llegar al top 5 de ligas, ¿no? Pero hay que dar pasos previos reconociendo una ventaja providencial del fútbol mexicano, que es tener al mercado más rico, no es el más grande, pero sí es el más rico del mundo, en el norte. Miquel, ¿cómo hacer también para, no sé si en tus planes esté en algún momento, si lo has platicado, si es simplemente un sueño guajiro del fútbol mexicano, el tener derechos universales de transmisión, ¿no? ¿A qué me refiero? Ponías el ejemplo de la Liga Premier, de la Liga Española, que funcionan con base a, se reparten los derechos de transmisión conforme las posiciones de los equipos y medianamente son equivalentes y les ayuda, por supuesto, a la economía, a comprar mejores jugadores, a tener mejores entrenadores, a que el espectáculo sea mucho mejor, ¿no? A traer extranjeros, a potencializar a las fuerzas básicas. ¿Se podría hacer eso en el fútbol mexicano? ¿Lo ves viable, Miquel, que en algún momento pudiera existir el tema de los derechos universales? Cuando quieran fusionarse con la Major League Soccer, ¿es el plan que tienen también de derechos universales? Y bueno, los que quieran pasarlo, pues tendrán que pagar su dinero y lo pasarán en radio, en tele, en internet o como se decida. Mira, hijo Carlos, es una pregunta muy interesante y te diría ahí 3 cosas. Primero, para tomar una decisión respecto a los derechos de televisión, tenemos que esperar una resolución de un órgano constitucional autónomo que es el IFETEL. Respecto al tema de Fox y la compra de Disney, de Fox e ESPN, la Comisión Federal de Competencia ya dijo que no pueden ser dueñas o no pueden estar bajo un mismo dueño 2 televisoras porque afecta la competencia. Primero, ¿no? Entonces, hay que ver qué resuelve el IFETEL. Ahora, lo que va a resolver el IFETEL es un asunto de preponderancia en el mercado de las telecomunicaciones. A partir de ahí tenemos que tomar una decisión. Segundo, es una buena idea, sí, centralizar cosas en el fútbol, como es una buena idea centralizar cosas en la economía, porque lo que genera son economías de escala, ¿no? Volumen, mucho volumen te implica que el mercado te va a dar mejores precios. Y entonces ahí vas a tener más recursos para repartir a los clubes. Tercero, busquemos un modelo que sea compatible con nuestro fútbol, porque leyendo el día de ayer un artículo del Financial Times, pues resulta que el primer modelo de concentración de derechos es el modelo de concentración de derechos que está teniendo por primera vez un problema deficitario, es Francia, que no está pudiendo pagar Francia hoy a los clubes, ¿no? Entonces también hay que revisar que no necesariamente ese es el modelo a seguir de manera ciega, sino que esperemos a lo que diga el IFETEL.
¿Es una buena idea centralizar? Sí, es una buena idea. Hagamos el análisis económico. Y tercero, veamos a qué modelo nos vamos. Sin duda, hoy hay muchas áreas de oportunidad para mejorar nuestra comercialización en ese sentido. Miquel, yo tengo que confesar algo. Te había visto en tu campaña política, más cuando estoy por la Ciudad de México, pero sin duda mi percepción de tu forma de manejarte cambió con estas preguntas que hemos tenido al respecto. Me parece que eres un tipo que tiene muy claro los números, que tiene muy, muy clara la perspectiva, los métodos. Me parece que en ese aspecto el fútbol mexicano gana, porque te voy a ser sincero, de repente en esa silla siente que todo son acusaciones. No, también hay reconocimiento cuando alguien tiene algunas, ¿no? Y como todo en la vida, ¿no? Habrá momentos de crítica y momentos donde se pueda resaltar lo que se hace, ¿no? Entonces, me queda claro que contigo no se va a tomar ninguna decisión con el estómago o con la sensación, sino que va a pasar por una perspectiva de una propuesta cimentada, que creo que dejaremos de hacer castillos en el aire, que eso le ha pasado mucho al fútbol mexicano. Así es, Alberto. Mira, yo creo que en una posición de administración de un bien, de una industria, pues lo primero que se tiene que hacer es diagnóstico, que es el que estoy compartiendo ya con los clubes. Segundo, hay que diseñar medidas de solución y esas medidas hay que implementarlas, que es bien importante. Y después de implementarlas, las tenemos que medir. Las tenemos que medir en tanto sus efectos positivos o negativos. Esa ha sido mi fórmula y eso es lo que yo quiero traer al fútbol. No necesariamente en un contexto donde yo quiera competir en términos de conocimientos futbolísticos con nadie. No vengo a eso. Vengo a aportar mis conocimientos y mi metodología para llegar a mejores estados que los que teníamos cuando yo llegué. Entonces, te agradezco el comentario y así va a ser la gestión. Y también asumo que nunca vas a ganar todas y que habrá, en todo caso, que revisar lo que se hace y precisarlo y modificarlo sobre la marcha, pero hay que empezar ya. ¿Eres tecnicista? ¿Eres de los que se declaran tecnicistas? Pues sí, algunos nos decían tecnócratas. A mí me gustaba que me dijeran tecnócrata porque pues, realmente lo que hacíamos eran políticas públicas, las medíamos y los resultados eran buenos y éramos, yo creo que valiosos en la administración. Miquel, ahora mismo en tiempos de pandemia y de COVID se han reabierto algunos estadios. En jornada 1 Mazatlán, mañana Necaxa. Sirve como punto de fuga, pero imagino como Liga MX, ¿qué tan ajenos están ustedes como para, más allá de que sean semáforos amarillos en las ciudades, la Liga pueda decir, ok, sí, está bien que haya menos contagios en tu ciudad, pero nosotros como Liga preferimos ver más allá del árbol más cercano, sino el bosque completo? ¿Cómo evitar que juegue Necaxa mañana en amarillo y cuando sea la jornada número 5 ya sea más colorado el semáforo? ¿Tiene intervención en términos de recomendación la Liga como para ir frenando o aprobando estas acciones o depende plenamente de las medidas sanitarias que le corresponden a cada estado? Qué bueno que tocas ese tema, Felipe, porque hay que aclararlo y yo creo que hay que desmenuzarlo desde junio. En junio hubo un plan a partir de un decreto federal de reapertura de la economía después de la primera ola que tuvimos de COVID, que empezó en marzo, ¿no? Ahí pudo ceder un poco la infección y pudo ceder el gobierno en distensar las medidas de aislamiento social. Entonces, se decreta un mecanismo de medición, que es el famoso semáforo, siendo la peor medición el rojo, una medición menos grave, pero grave, la naranja, y el amarillo, donde estás un poco en la medición epidemiológica de nivel hospitalario, de capacidad hospitalaria, de nivel de contagios y de nivel de muertes en un rango bajo. Entonces, lo que dijo la autoridad federal es, en amarillo se pueden volver a abrir las actividades no esenciales, pero al 50%. Ahí califica el fútbol. ¿Qué hizo la Liga? Lo que hizo la Liga fue un protocolo para la administración de un partido en amarillo. Ese protocolo implica todo lo que ustedes ven en materia de aislamiento, en capacitación al personal,
en pares y luego otro espaciamiento, en no hacer colas, en vender por medios electrónicos los boletos para no hacer aglomeraciones. Total que la liga, ¿cómo participa en términos regulatorios? El Estado es el que está o no en el semáforo amarillo, naranja o rojo. Eso lo determina la federación. Pero para efectos de que se autorice un evento, lo que la liga requiere es que lo autorice la Secretaría de Salud local, que es la encargada de administrar los riesgos sanitarios. Pero no solamente eso, que autorice el partido en circunstancia de modo, tiempo y lugar, no más de 50% de aficionados en amarillo, y una segunda, que tenga autorizado el protocolo que nosotros les planteamos, pero de manera individual, club por club. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en la mayoría de los estados vamos a seguir en rojo, porque hoy estamos en el peor nivel de contagio desde que empezó esto, y se van a prender algunos amarillos. Los amarillos que se prendan, como Aguascalientes, van a poder jugar siempre y cuando respeten estas dos condiciones. Y no hay que olvidar que se prendió Sinaloa, pero desgraciadamente ya se puso otra vez en naranja. Entonces, ese es el esquema para que todo el mundo lo tenga bien claro. Ustedes en este contacto permanente que imagino tienen con las secretarías de salud y con los estados donde forman parte de sus equipos, nadie tiene proyecciones exactas en esto, pero ustedes se imaginan el mejor escenario posible en el segundo semestre del año, ya recibiendo en su totalidad al aficionado, o tenemos que seguir mandando el mensaje de calma? Esto todavía tomará más tiempo para que todo vuelva a la normalidad, sobre todo hablando de un estadio, un América Guadalajara en el Azteca lleno. O sea, ¿cuánto tiempo falta en términos de proyección? Sabiendo y entendiendo, por supuesto, que no la hay exactamente, pero no sé si ha existido una interlocución entre federación y las entidades correspondientes. Mira, déjame contestarte como ex autoridad sanitaria. Sí. Hay un fenómeno nuevo muy positivo que es la vacunación. Los ritmos de vacunación lo que pretenden es llegar a la inmunidad de grupo. Tú puedes llegar a la inmunidad de grupo con dos elementos, con vacuna y con gente que ya tiene el anticuerpo, ¿no? Los dos tienen un estatus igual. Tenemos que tener ese universo en más o menos 70% de la población para que la curva que ustedes ven disparada empiece a ceder. Hay un factor de contagio que se llama la R. Cuando la R es arriba de 1, uno contagia a más de 1. Cuando es menos de 1, se te cae la curva como con el mismo ritmo que subió. Yo voy a estar muy atento a que eso pase. Si eso empieza a pasar, pues los semáforos van a empezar a ponerse amarillos y en todo caso verdes. Entonces dependemos mucho del ritmo de vacunación. Miquel, ¿corre riesgo la Liga MX de detenerse en este semestre por la cantidad de contagios, por los altos niveles de COVID-19 que hay? ¿Tú ves un riesgo de que pudiera parar el fútbol mexicano o no? Eso sí, ya no lo tienen contemplado porque pudiera ser incluso hasta catastrófico para la liga. Sin duda. Mira, yo tenía mucho temor del regreso a vacaciones. Y hicimos la primer PCR, la primera semana hábil, 5 días previos al primer partido, ¿no? Como nos lo pide el protocolo. Y ahí, pues, vimos en expansión que tuvimos que reprogramar Morelia y Mérida. Y tuvimos casos donde se llegó casi al límite en la Liga MX. Afortunadamente no tuvimos que reprogramar. Entonces yo creo que vamos a enfrentar más o menos ese panorama si seguimos aplicando los protocolos y las pruebas, que así será. Pero no veo yo que se contamine al grado de tener que parar la competencia. Yo creo que ya tenemos protocolos, ya tenemos pruebas, lo sabemos hacer a puerta cerrada.
Hay un grupo verdaderamente profesional en la Liga MX para hacer los partidos a puerta cerrada y seguramente así nos mantendremos. Sin duda en eso hay que reconocer a la Liga MX que el protocolo desde el día 1 ha funcionado porque no se ha tenido, por fortuna, grandes contagios. Me parece que están bien concientizados y que así ha sido. Ahora, Miquel, ¿hasta dónde el fútbol no tiene que presionar para volver? ¿Dónde hasta el fútbol se tiene que convertir en un oasis para la gente en esta pandemia, de poderlo ver en casa, de estarlo ahí y tal vez generar esa otra opción? Porque me parece que otra de las cosas que no debe perder la Liga MX es la labor social, ¿no? El finalmente, más allá del aficionado, estar en la vida del aficionado ayudando o creando algo. Sin duda, Alberto, mira, el hecho de que cuando estábamos a la mitad del encierro en el primer trimestre, se haya suspendido primero se haya suspendido el campeonato de inicio en el primer semestre, pero después de que haya habido capacidad de recuperar y por lo menos transmitir en vivo fútbol mexicano, creo que fue un bálsamo para la gente. Obviamente no fue un bálsamo para los equipos en términos del día del partido, pero afortunadamente se pudieron conservar los derechos de transmisión y de eso está viviendo hoy la Liga MX, de comercialización de productos y de transmisión. Pero yo también recuerdo el esfuerzo que hizo, por ejemplo, la Liga MX en promover el uso de cubrebocas. Lo hizo junto con un esfuerzo que se llama Juntos por la Salud, del cual yo fui parte y fui testigo de cómo la fuerza de redes sociales de la Liga pues comunicó la gran importancia que tiene el uso del cubrebocas, y yo creo que si utilizamos a nuestros 14 millones de seguidores en redes para seguir dando mensajes de sana distancia, de uso de cubrebocas, de que el hecho de que ya estén vacunando no implica que nos tengamos que descuidar, eso va a ser muy importante para poder mantener por lo menos estables pues, los contagios que nos están agobiando tanto en este primer trimestre. Oye, Miquel, yo una más de mi parte. Adelante, Beto. Nada más preguntarle si ya tienen una proyección de cuántos años o cuánto tiempo va a pasar para que recuperen ese boquete, ese hoyo económico que se hizo durante la pandemia. ¿Tienen algún aproximado del periodo de recuperación? Mira, Alberto, la economía en el 2020 se va a contraer entre 10 y 9 puntos del PIB. Eso no había pasado nunca en la historia de nuestro país y nunca había pasado en la historia del mundo en esos niveles de contracción económica. Traemos dos indicadores que nos muestran una debilidad importante de la economía para este año, que es el consumo y la inversión. El consumo se cayó más o menos 25% respecto del 19 y la inversión más o menos en un 15%. Entonces, nosotros somos una industria que depende muchísimo del sector terciario, servicios y productos, y la capacidad económica de la gente seguramente se menguará mucho en este año. El empleo cayó en 1,5 millones de puestos formales, solamente se ha recuperado en 500,000. Entonces yo lo que veo en el 21 es un año de ajuste, y yo presentaré a los dueños también, a los clubes, un plan de contención COVID para buscar generar más fuentes de ingreso y tratar de acelerar esa recuperación. Mi objetivo es llegar a niveles 2019, pues ojalá, siendo el 2021 un año de ajuste, ojalá en el 2022. De acuerdo. Miquel, ¿qué opinas tú de la reducción de extranjeros? ¿Te gusta este tema lo ves viable? ¿Va a seguir esta línea que dejó la anterior administración? Entiendo que pues tenemos una liga donde por supuesto queremos ver que los mexicanos sobresalgan, ¿no? Pero también estamos del futbolista extranjero, porque le pone sabor, porque tiene mejor fútbol en algunas veces, porque pues cuesta más caro, ¿no? Y hay que sacarle jugo. Y hoy vemos a varios equipos haciendo cuentas, ¿no? Tengo 12 y ya nada más puedo tener 11 y el siguiente verano puedo tener 9. ¿Cómo va ese tema del límite de extranjeros, Miquel?
Bueno, primero es un acuerdo de la Asamblea, esta reducción gradual, ¿no? Esto va a tener un efecto directo en el precio del jugador mexicano, porque la apuesta que hacen muchos equipos hoy es a comprar jugadores y a vender jugadores. En el balance de los equipos que están, digamos, apostándole a ese mecanismo, mientras reduzcas más plazas de extranjero, lo que va a suceder es que los jugadores mexicanos van a valer más. Entonces, ahí se va a dar un efecto económico. No juzgo qué tipo, yo no prejuicio un poco la política de esos equipos, pero lo que sí se va a dar es un encarecimiento de los jugadores mexicanos. Conceptualmente, Juan Carlos, a mí no me gusta ponerle topes al mercado. Yo te diría que eso a los dueños, que son los inversionistas, pues hay que darles todas las alternativas para que ellos sean competitivos. Y si pones topes, pues lo que vas a hacer es encarecer jugadores mexicanos, o si de alguna manera, pues tratas de justificar la no competencia entre futbolistas, pues lo que vas a tener es un efecto económico y un efecto en el espectáculo, porque están llegando muchas más figuras, por ejemplo, a la MLS que a México, y México lleva estacionado más o menos en el 63% de asistencia a los estadios desde el 2012, y la MLS pues nos ha rebasado de manera muy clara. Entonces hay que ver, yo creo que el todo, antes de pensar en poner más topes. ¿Verdad? Te digo algo, Miquel, no porque estés aquí, porque igual el día que nos quejemos de ti, no vayas a enojarte, pero sí me sorprende eso, porque sí es una buena alternativa. O sea, no todo tiene que pasar por el nacionalismo. Hay que entender que esto es una empresa, que es fútbol, y que tiene que mejorar, y que tienes que dar un producto que valga la pena, que yo pague un boleto para ir a verlo. O sea, eso me queda claro, ¿no? Habrá que hacer mecanismos, como dices, de fuerzas básicas, de invertir ahí Sí. para tener mayor número, pero no es bajar por bajar ni subir por subir. O sea, me parece que México, que el fútbol mexicano necesita esas respuestas. Y en cuanto a eso te pregunto, la selección mexicana, yo entiendo que es un producto de la federación, estoy de acuerdo, pero la liga lo abastece. ¿Cómo va a ser el apoyo a la selección mexicana de fútbol? Porque hace poco hubo equipos que dijeron, me vas a dejar sin jugadores, me va a costar. ¿Cómo va a ser la relación? Oye, Beto, y perdón que me meta, pero viene el preolímpico, ¿no? El primer torneo, digamos, oficial. Hace unos días hablábamos con Ricardo Peláez en Pasión W y nos decía, pues es que yo tengo entre 6 y 7 jugadores seleccionables y un fin antes me toca el clásico y no sé cuánto tiempo antes los va a querer el Jimmy Lozano y se viene ahí un quilombo, ¿no? General con la selección. Bueno, imagínate el 2021, donde tenemos preolímpico, Copa de Campeones de CONCACAF, donde tenemos la Olimpiada, donde vamos a tener 2 mundiales de clubes, donde vamos a tener Copa de Oro y eliminatorias para el Mundial, más los microciclos del maestro Martino. Y tenemos solamente 52 semanas, inversionistas que quieren pasar a la liguilla y también un interés nacional que se llama selección. Yo creo que hemos de tener una muy buena capacidad de reacción respecto de los partidos que se puedan reprogramar para no afectar a los equipos. Tenemos varias dobles jornadas. Entonces, yo creo que este es el calendario más complejo que se ha presentado en los torneos en los últimos 20 años, por no decir más atrás. Yo lo que he platicado con John, que es un extraordinario funcionario, es estemos muy atentos y muy comunicados porque traemos un ciclo para el Mundial del 2022, pero también traemos un ciclo para el 2026, donde pues todos los mexicanos estamos esperanzados en los 2 mundiales de que nos vaya mejor que antes. Entonces, la administración del calendario está a cargo de la liga, pero con toda la sensibilidad. Yo lo platiqué con Víctor Guevara, que es nuestro director de competiciones, que también tiene una gran capacidad. Pues tenemos que ser sensibles a lo que nos pida la selección y tener un equilibrio
para no afectar a los inversionistas, que son los que le están apostando en términos de riesgo. Claro, Pues Mikel, la verdad, sí. Porque Adelante, es lógico, los clubes dicen, oye, yo invierto para jugar a liguilla y si me lo sacas y vienen las giras a Europa. Hay muchas quejas también, ¿no? De algunos directivos que dicen, oigan, mientras Martino sigue en Argentina y no viene a México y me convoca a estos y me desmembrena el equipo y eso, es una, como comentábamos hace rato, cómo conciliar todo eso. Y te iba a preguntar, aprovechando esto, la Liga Mexicana, la Copa MX, ¿la tienes en regreso o seguirá guardadita? Yo creo que para el 2021 va a ser imposible incluir otra competición. No porque sea la Copa o porque haya otra competición, no vamos a poder acomodar algo más en este calendario, porque además tenemos el preolímpico y la olimpiada. Y el preolímpico afortunadamente pues va a ser en Guadalajara, ya lo declaró así la FIFA, pero la fórmula será estar muy coordinados con John de Luisa y nuestros equipos para tratar de evitar afectaciones grandes, o sea, que un equipo juegue una liguilla sin sus 4 seleccionados, pues me parece que eso es algo que nos debe de tener a pensar, y también buscar que la selección cumpla con su ciclo de preparación y desde luego, pues asegure su calificación al Mundial. Pues Mikel, la verdad te queremos agradecer que pues haya estado con nosotros aquí en W Deportes, en este debate de W Deportes, la apertura y por la bienvenida, ¿no? Y ya sabes, aquí los micrófonos de W Radio, de W Deportes, están siempre abiertos para el presidente de la Liga BBVA, a veces cómodos, a veces incómodos, pero bueno, así tiene que ser esto, ¿no? En vías que a nosotros también nos corresponde, porque además nosotros pues transmitimos la Liga BBVA, de poder incluso generar un mejor espectáculo para la gente que nos escucha en cada transmisión de los partidos. Lo mismo de este lado a los tres, les agradezco mucho y estaremos siempre platicando de estos temas que a mí me apasionan, y yo les agradezco mucho también a ustedes esta entrevista. Gracias, Mikel. Pues ahí está. Saludos. Mikel Arriola, Felipe Morales, Beto Bernard, soy Juan Carlos Zúñiga. Gracias. Pásela bien. Más información en wdeportes.com y síguenos en Twitter @deporteswradio.